de alta, ya sea en recuperación o ya sea en deterioro de sus condiciones. Entonces, nosotros tenemos la historia clínica como un documento privado. ¿Qué quiere decir el documento privado? Que es un documento que no se puede publicar. No hay manera de que se pueda realizar una publicación Doctora, de historia clínica. interrumpen, no se ven las diapositivas. Pero si les estoy diciendo que me digan cuándo, pero aquí me parece como si estuvieran compartidas. Ya, un segundo. ¿Confirman cuando las puedan ver? ¿Ya las pueden ver? Sí, Sí, señora. ya se ven. Sí, señora. Ok, perfecto. No, esa es la primera diapositiva, ok, no hemos pasado nada todavía. Entonces hablamos de historia clínica como un documento privado. Quiere decir que no se puede publicar. La historia clínica es un documento que le pertenece única y exclusivamente al paciente y al grupo médico o a la institución en donde el paciente se encuentra hospitalizado. No se puede divulgar ni tampoco se puede entregar a cualquier persona siempre y cuando se haga solamente bajo unas indicaciones o unas condiciones específicas. Puede ser, por ejemplo, como un requerimiento legal, por ejemplo. Es un documento obligatorio, quiere decir que todo paciente que ingresa a una institución de salud debe realizarse historia clínica, debe tener un registro de las condiciones en las que el paciente llega, cómo evoluciona y el tratamiento que se le ha hecho y las condiciones en las que egresa. Y es sometido a reserva, como les acabo de explicar, porque no se puede divulgar. Cuando se divulgan historias clínicas, por ejemplo, para efectos académicos, lo que se hace muchas veces es cambiar los nombres del paciente. Por ejemplo, le pone un alias o un nombre falso para mantener la reserva de la identidad del paciente. No puede entregarse a ningún familiar los que van de pronto a decir que yo soy el esposo, que yo soy el papá, yo tengo derecho. No es así. Sí se puede entregar, pero siempre y cuando se cumpla con unos requisitos específicos, se cumpla con unas razones por las cuales se está llevando a cabo la petición de la solicitud de la historia clínica y cada institución tiene sus protocolos pues encargados o manejados para eso. Entonces, en esta historia clínica anteriormente pues todo era manual, todo se escribía, pues ahora ya casi todas partes están digitalizadas, pero hay de pronto muchos sectores del país en donde todavía no hay que todo esté digital, entonces muchas veces vamos a tener que escribir. Por lo tanto, allí debe hacerse el registro de todo lo acontecido con el paciente, lo que se le ha realizado, los procedimientos, los resultados de exámenes de laboratorio y durante la estancia hospitalaria, una consulta rápida o ya sea una hospitalización prolongada. Entonces solamente debe ser conocido por terceros o solamente debe ser divulgados cuando se presenten casos que requieran una condición legal, puede ser, por ejemplo, para una demanda en donde se necesite ya hacer una revisión de la historia clínica en caso de que sea necesario. Entonces, la historia clínica, nosotros debemos empezar a conocer que la historia clínica debe cumplir unos requisitos específicos. Nosotros debemos entender que ya no podemos escribir una historia clínica como lo escribiría cualquier persona o hacer el relato de lo que al paciente le ha sucedido como lo escribiría cualquier persona, sino que lo tenemos que hacer con una terminología médica y científica. A partir de hoy vamos a empezar a conocer una gran cantidad de vocabulario, de palabras que son necesarias para ir adecuando nuestro vocabulario médico, nuestro vocabulario técnico a la descripción de síntomas. Quiere decir
Ya yo no puedo decir dolor de cabeza, sino que debo decir cefalea. O no puedo decir dolor en las articulaciones, sino que debo decir artralgia, de acuerdo a cada nombre científico que requiera el síntoma, el signo o la condición clínica del paciente. Todos los datos deben ser escritos con claridad, lo que quiere decir que no es que yo supongo que debe ser, no es que yo lo entiendo así, no señor, debe ser escrito con la mayor claridad posible para que cualquier persona que lea la historia clínica, como les digo, ya sea para efectos legales o académicos o lo que sea, para lo que se necesite, entenderse claramente qué ha pasado con el paciente y cuál ha sido su evolución. La redacción o las palabras que utilicemos para escribir o detallar lo que le ha sucedido al paciente debe ser de manera precisa y simple. Nada de estar echando 200 cuentos, sino ir directo a lo que se necesita colocar en el paciente que describa la condición del paciente. Y si es necesario, en el computador todos escribimos bonitos, pero si es necesario escribir, tenemos que hacerlo con letra completamente legible y con buena ortografía, sobre todo si la ortografía corresponde a palabras científicas o a palabras técnicas, porque si no, pues vamos a estar cometiendo un error bastante grande. Ese cuento de que el médico tiene la letra maluca, es que yo como tengo la letra maluca, yo voy a estudiar medicina, eso ya no aplica, no tiene nada que ver. Entonces, en esa historia clínica nosotros vamos a poder describir lo que vemos, lo que oímos y todo lo que analizamos y describimos de la condición directa del paciente. Entonces, otros requisitos importantes que tenemos que tener en cuenta, que si es un documento legal es porque tenemos la obligación de escribir la verdad y tenemos la obligación de escribir tal como hayan manejado las cosas con el paciente. Esta historia clínica solo puede ser manejada por el personal de salud, médicos, enfermeras, terapistas, paramédicos, todo lo que esté ligado al personal de salud. No, si el familiar quiere ver la historia clínica, si el familiar no es posible. No se puede, es que yo creo que quede escrito, no es posible, siempre y cuando pues, obviamente esté dentro de la verdad. Es lo que afianza la relación médico-paciente o donde queda plasmada la relación médico-paciente, ahí debe estar anotado la información que el paciente nos informa. Ya les expliqué que debe ser clara, concisa y con la verdad. No se pueden utilizar siglas. Es que esto es claro para todo el mundo, es que yo pongo HTA y eso significa hipertensión arterial. No, puede ser histerectomía abdominal, por ejemplo. No hay una sigla, hay algunas siglas para enfermedades que están universalizadas, pero mientras esto no sea universal, no es posible colocar siglas porque podemos malinterpretar. También si el paciente no está en condiciones de dar información, adivinar, tenemos que preguntarle al paciente sobre cómo se ha sentido o porque el motivo por el cual él llegó a donde el médico. Si el paciente no está en condiciones de darnos la información, tenemos que tomar los datos de una persona responsable y que conozca sobre la historia clínica. Entonces, hay una parte fundamental o una actividad fundamental que es la que nos permite poder realizar la historia clínica y se llama anamnesis. La anamnesis significa interrogatorio. Cuando hablamos de anamnesis, significa todo el trabajo que yo tuve que hacer para encontrarme con el paciente y preguntarle dato a dato qué es lo que ha tenido o con sus familiares si el paciente no está en condiciones y haber obtenido toda la información necesaria que me permita llenar todos los puntos o todos los segmentos de la historia clínica. El paciente llega con dolor, pero yo no puedo hacer una historia clínica solo diciendo el paciente llegó con dolor, sino que tengo que preguntarle desde cuándo, hace cuánto lo tiene, cómo es el dolor, todo eso lo vamos a ir desarrollando poco a poco en la medida del curso, saber cómo tenemos que preguntar y cómo se nos facilita obtener la información del paciente. Entonces, los datos que queden registrados deben ser dados por el paciente o por los familiares para poder obtener la información, sobre todo de lo que ha sucedido desde antes que el paciente consulte, porque la enfermedad pudo haber comenzado
comenzado hace una semana no estaba aquí. Entonces yo necesito saber y preguntarle al paciente todo, poco a poco, qué ha pasado para yo saber en qué condiciones o desde cuándo comenzó la enfermedad y cómo se ha venido desarrollando esa enfermedad. De la historia clínica, la anamnesis o el interrogatorio es la parte más importante de la historia clínica, porque ahí es donde nosotros vamos a obtener toda la información. Solo 10 minutos de un buen interrogatorio valen mucho más que una hora examinando al paciente. Valen mucho más. Entonces es muy importante aprender cómo tenemos que hacer nosotros el interrogatorio y cómo obtener la información de los pacientes. Tenemos que tener una manera clara de preguntarle al paciente de manera neutral y amplia. Quiere decir que yo no tengo por qué insinuarle al paciente cosas para que él me diga sí o no, porque hay personas a las cuales uno le pregunta y siempre dicen que sí a todo. Entonces, yo tengo que buscar la manera de hacer preguntas neutrales o preguntas amplias que me permitan poder que el paciente me cuente y que él me diga qué es lo que ha venido presentando. Por ejemplo, si yo le pregunto, ¿y ha tenido fiebre? Me puede decir que sí, pero hay pacientes a los que yo le pregunto, ¿y tiene fiebre? Sí. ¿Y tiene dolor de cabeza? Sí. ¿Y ha tenido dolor en las articulaciones? Sí. O sea, no tratar de insinuarle al paciente lo que él me tiene que decir, sino preguntarle, y cuénteme, ¿qué ha tenido? No, yo he tenido fiebre. Y además de la fiebre, ¿qué otra cosa ha tenido? Para que sea él quien nos describa la sintomatología. También tenemos que entender si la condición clínica del paciente es muy, muy grave, tenemos que darle pausas o tenemos que buscar la manera de llegar y darle comodidad al paciente, entender que puede estar agotado o sentirse en muy malas condiciones y entonces si no es posible interrogarlo a él, ir donde un familiar o esperar a que el paciente recupere un poco su condición y empezar a hacerle las preguntas durante las horas de hospitalización. Si el paciente está incapacitado, como les dije, debe ser interrogado el familiar. Entonces, la historia clínica tiene varios puntos que tenemos que desarrollar. Estos datos, esto que vemos aquí en la diapositiva, son los puntos que tenemos que llenar de la historia clínica, cada uno de los ítems que deben ser llenados. Entonces, primero, tenemos que colocar los datos de identificación del paciente. Ahora los vamos a ir desarrollando uno a uno. Los datos de identificación en donde está el nombre, la edad, el sexo, las números de identificación, pues todo lo que se necesita. Segundo, el motivo de consulta, que es por el motivo por el cual el paciente ha llegado a la urgencia o ha llegado a la consulta, el motivo por el cual lo hace acudir donde el médico. La enfermedad actual es donde uno describe paso a paso todo lo que el paciente nos ha venido presentando desde que se instauró la enfermedad hasta el momento en el que consulta. Y los antecedentes personales y familiares. Quiere decir que yo tengo que empezar a investigar si esta enfermedad es una enfermedad de ahorita, de aguda, por lo cual está consultando, si el paciente ya tiene una enfermedad crónica o si ya tiene otras patologías, por ejemplo, si es hipertenso, si tiene enfermedades que sean crónicas y que me puedan orientar un poco a saber cuál es la condición clínica del paciente. Luego pasamos a lo que se llama revisión por sistemas. La revisión por sistemas es un interrogatorio que le hacemos al paciente para ir evaluando cómo están todos los sistemas de su organismo funcionando. Y yo tengo que irle preguntando con muchos, aquí sí voy a preguntar síntomas específicos, pero para saber cómo está funcionando su sistema cardiovascular y su sistema neurológico, su sistema gastrointestinal. Aquí solo es preguntando, es saber si hay algún otro dato diferente al de la enfermedad actual. Eso que vemos en la diapositiva en rojo nos indica que es todo lo que yo tengo que preguntarle al paciente. Quiere decir que todo esto hace parte de la anamnesis o del interrogatorio. El esquema de la historia clínica tiene una área que es solo de interrogatorio y tiene otra parte que es
el examen físico, que es lo que el médico encuentra al examinar al paciente, y también se da por secciones, eso lo vamos a ir viendo. Entonces, el examen físico y el diagnóstico no hacen parte del interrogatorio, sino que hacen parte del trabajo directamente de nosotros como médicos al examinar al paciente, al tocarlo, al verlo, qué voy encontrando, qué datos voy encontrando en el paciente, y que esto me permita poder avanzar hacia el diagnóstico de la enfermedad. Y el diagnóstico clínico es lo que yo pienso que tiene el paciente de acuerdo a todos los datos que he obtenido anteriormente. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, el primer paso, el primer ítem a llenar son la identificación del paciente. Todas las historias, anteriormente, como todas las historias se hacían a mano, tenían muchas hojas, todas las hojas, pero independientemente siempre se van a seguir escribiendo cosas. Todas las hojas de la historia clínica deben tener el encabezado del nombre y de la identificación, o sea, nombre y número de identificación, porque si una hoja se extravía no sabemos a qué paciente le pertenece, si estamos en un área hospitalaria. Entonces vamos a buscar los datos de identificación, no solamente el nombre y la cédula o la tarjeta de identidad es lo que me da la identificación, me va a decir muchas otras cosas más. Entonces, cuando le pregunto el nombre al paciente, tengo que anotar los 2 nombres y los 2 apellidos. ¿Por qué creen ustedes que debo anotar los 2 nombres y los 2 apellidos? Porque hay personas que se enamoran y Porque pueden haber homónimos. Sí, señor. Homónimos, que quiere decir que son 2 personas que tengan mismo nombre y mismo apellido. Por lo tanto, debo ser claro en anotar nombres completos para poder diferenciar entre un paciente y otro. Anoto su documento de identidad para tener el registro y le pregunto la edad al paciente. Cuando hablo de edad real y de edad aparente, se refiere a si la edad real concuerda con la condición física externa del paciente, porque puede estar de pronto dándome algún dato erróneo. ¿Por qué le preguntamos, por qué preguntamos esto en el paciente? A ver, ¿quién tiene una idea? Porque hay enfermedades que se presentan con la edad, ¿no? Porque hay enfermedades, sí, hay enfermedades que están más relacionadas a grupos etarios específicos. Hay enfermedades que están ligadas a la edad de niñez, por ejemplo, y hay enfermedades que están ligadas con los adultos, o entre grupos etarios o grupos de edades específicas. Con respecto a la edad aparente y la edad real, por ejemplo, hay pacientes que son adultos, que tienen 19, 18 años, pero tienen una enfermedad genética, por ejemplo, tienen una enfermedad crónica, muchas veces enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso, hay enfermedades de la falla renal, por ejemplo, en los pacientes adultos jóvenes, por ejemplo, de 20 o de 19 años, que se dializan, por ejemplo. Estos pacientes, si la enfermedad comenzó desde muy jóvenes, algunos pacientes diabéticos también, si la enfermedad comenzó muy joven, muchas veces puede estar afectado el crecimiento y el desarrollo sexual y físico del paciente. Entonces puede aparentar ser un chico, o aparentar ser un niño, cuando realmente ya es una persona adulta, sobre todo pues cuando hablamos de enfermedades crónicas. Entonces es importante, si la edad real concuerda con la edad aparente, pues es muy poco relevante. O por ejemplo, si yo tengo 40 años y aparento tener 38, eso no es relevante, eso no es lo importante. Una persona que tiene 60 y aparenta tener una cosa es una persona que tenga 20 años y aparenta tener 45 o 60, quiere decir que hay un gran desgaste de su organismo. Entonces, para eso es importante la edad real y la edad aparente. En cuanto al sexo, el sexo también nos puede orientar hacia enfermedades que se pueden dar en grupos
en cuanto a si son hombres o mujeres, son mucho más prevalentes o comunes en algunos sexos específicamente. Escucho ejemplos. ¿Qué han visto ustedes? La hemofilia. Claro, la hemofilia, el lupus es más característico en mujeres, no quiere decir que no le pueda dar a hombres. La hemofilia también es una enfermedad que se desarrolla solamente en los hombres. Es una enfermedad genética en donde la mujer es quien transmite el gen al hombre, pero quien la desarrolla es solamente el hombre en la gran mayoría de los casos, y las mujeres solo son portadoras, o sea, solo lo heredan a sus hijos. Entonces, el sexo nos puede orientar hacia este tipo de patologías específicas y nos ayuda también a identificar algunas patologías de acuerdo al sexo. El cáncer de mama, por ejemplo, es más común en mujeres, pero no quiere decir que a un hombre no le pueda dar cáncer de mama, porque se da en el tejido adiposo, en el tejido mamario. Es más común en las mujeres porque hay más tejido mamario, pero el hombre también puede tener. Al igual que la raza, hay una gran cantidad de enfermedades que también pueden estar relacionadas a la raza. La anemia de células falciformes, por ejemplo, es una enfermedad que está ligada a la raza. La utilización de algunos tipos de medicamentos, por ejemplo, los beta bloqueadores para el control de la presión arterial, no están indicados en pacientes de raza negra porque el efecto del medicamento no es el usual, tienen más resistencia a ese medicamento. Y obviamente la raza también tiene que ver con áreas poblacionales en donde pueden prevalecer más algunas patologías que otras. El estado civil, aparte del estrés, no creo que haya ninguna otra relación. El que está soltero tiene menos estrés que el que está casado, pero generalmente no existe una relación importante, pero el estado civil sí puede generar, saber si el paciente, por ejemplo, tiene una compañera o tiene muchas parejas permanentes o muchas parejas a tiempo. Eso también podría orientarnos hacia algún tipo de enfermedad. Tenemos 3 datos importantes que son lugar de nacimiento, lugar de procedencia y lugar de residencia. El lugar de nacimiento, como su nombre lo dice, es dónde nació el paciente, en qué lugar nació el paciente para saber de qué área es oriundo. El lugar de procedencia es si el paciente viene de algún otro sitio donde es su residencia habitual, y el lugar de residencia es donde vive comúnmente el paciente. Por ejemplo, tengo un paciente que nació en Bogotá, que es bogotano, que reside en Bogotá, pero que el paciente es ingeniero y le salió en el Chocó y duró allá 2 meses trabajando en una obra. Y ese paciente regresa nuevamente a Bogotá y comienza con un cuadro de fiebre o de malestar. El lugar de nacimiento es Bogotá, el lugar de residencia es Bogotá porque todo el tiempo vive allá. Pero ¿procede de dónde? Procede de el Chocó, por ejemplo, y por lo tanto puede venir con una enfermedad tropical, paludismo, leishmaniasis o cualquier otra enfermedad que no se da en Bogotá, pero como procede de un área endémica de algún tipo de enfermedad, esto me puede orientar hacia hacer el diagnóstico. Entonces miren lo importante que es un paciente, preguntar el lugar de procedencia del paciente. En cuanto a escolaridad, significa que ha estudiado el paciente, hasta dónde son sus conocimientos de educación del paciente, hasta dónde ha llegado. No es lo mismo un paciente analfabeta que un paciente bachiller o un paciente profesional. No es lo mismo un profesional en un área diferente al área de salud que un profesional del área de la salud. ¿Para qué nos sirve la escolaridad? Nos sirve para saber cómo voy a dirigirme al paciente. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene un familiar hospitalizado y el señor es médico, el familiar es médico, yo puedo utilizar terminología médica y decir, doctor, mire, su familiar, su papá tiene un shock séptico
y está en una disfunción multiorgánica. En este momento vamos a iniciar terapia de reemplazo renal intermitente con hemodiálisis y de acuerdo a eso evaluaremos la condición clínica y su evolución. Entonces, miren esto, que de pronto algunos de nosotros no hemos podido entender todo lo que se les dijo, pero yo a una persona de pueblo, a una señora de edad, por ejemplo, que venga de pueblo, de condiciones humildes, yo no le puedo decir lo mismo, porque no me va a entender nada. Entonces tengo que buscar la manera de cómo dirigirme a ese paciente. Entonces ya voy a decir, señora, mire, su esposo está muy malito, tiene una infección severa, tiene muchos órganos que se han dañado por esa infección y uno de los órganos que más están dañados son los riñones. Entonces tenemos que colocarlo a una maquinita que le va a ayudar a cumplir con esa función que los riñones ya no pueden hacer por lo enfermos que están. Entonces, de acuerdo a cómo le vaya en esa, pues yo le voy contando si esto va evolucionando bien o no, porque pues está muy malito y la cosa se puede complicar. Es exactamente lo mismo que acabo de decir ahorita, pero de dos maneras diferentes, de acuerdo a la persona con la cual me estoy dirigiendo. Entonces, es importante entender esto porque el familiar y el paciente tiene que saber la condición pues, del paciente, tiene que conocer la condición del paciente y tengo que ser lo más claro posible. En cuanto a la religión, ¿qué me dicen? Hay algunas religiones que no aceptan transfusiones de sangre. Hay algunas religiones, los pacientes o los personas que pertenecen a la religión de los testigos de Jehová, ellos no permiten transfusiones sanguíneas, pero si mi obligación como médico es hacerle ver al familiar y al paciente que requiere una transfusión, yo tengo que hacérselo ver. Él, de acuerdo a su religión o el familiar, estarán en el derecho de aceptar o de rechazar. Pero mi obligación es decirle, yo no puedo decir, no le voy a transfundir porque es testigo de Jehová. No, en la historia clínica debe aparecer, requiere transfusión sanguínea. Se le hace, se le informa al familiar o al paciente, quien se niega a recibir este tipo de tratamiento de acuerdo a sus creencias religiosas. Entonces, no es una decisión que yo como médico tengo que tomar. Yo tengo que decirle al familiar, al paciente o al familiar, lo que el paciente necesita según mi criterio médico. El paciente está en el derecho de aceptar o de rechazar esa decisión. Entonces, vean la diferencia, cómo plasmar en la historia clínica cuando nos enfrentamos ante un evento como este. Doctora, pero en ese caso estaríamos fallando nosotros como profesionales. No, porque es que yo como paciente tengo el derecho de recibir o no recibir un tratamiento. Yo tengo el derecho. Si a mí me dicen que yo tengo cáncer, yo tengo el derecho de decir que no quiero que me hagan y ninguno me puede obligar. Yo estoy hospitalizada y yo me quiero ir para mi casa, yo tengo el derecho de hacerlo y puedo irme, así no haya culminado mi tratamiento. ¿Qué lo libra a uno como médico de la responsabilidad legal? A uno lo libra que la historia clínica debe estar documentado o debe estar escrito que la decisión es del paciente y debe haber un documento firmado que rectifique o que confirme eso que yo estoy informando. Quiere decir que yo puedo poner, el paciente se niega a la transfusión sanguínea, pero además de eso que yo escribí, debe haber un documento firmado en donde yo, fulano de tal, me niego a recibir y debe estar firmado por el familiar si es el responsable del paciente o por el mismo paciente si está en condiciones de hacerlo. Y es un derecho al que tenemos todos. ¿Listo? Cosa es la eutanasia, que yo tengo derecho, si yo tengo una enfermedad terminal y yo me puedo morir por mis propios medios porque la enfermedad no me ha matado, así por ser claros. Yo quiero que un médico me coloque algo para yo morirme tranquilo, sin dolor. Eso no se puede. Eso se llama eutanasia y la ley no nos permite eso. Pero si yo tengo una enfermedad terminal y el médico me dice, yo tengo que conectarlo a un respirador artificial
yo puedo firmar, o mi familiar puede firmar un documento donde me diga que yo no quiero que me conecten a un respirador, ni que me reanimen si me hagan reanimación cardiopulmonar, si hago un paro, y tengo el derecho de hacerlo. ¿Sí? Entonces eso es algo que es respetable, pero tiene que estar plasmado en la historia clínica con una documentación que lo amerite, con un documento firmado que respalde al médico ante un evento legal, porque entonces más tarde va a venir un familiar que no es testigo de Jehová, que nunca había visto a la mamá, tenía 10 años de tener nada, entonces él viene a decir que por culpa del médico que no la transfundió, entonces la señora se murió y demandan al médico, porque la gente está pero lista para demandarnos. O sea, hay que actuar siempre pensando en que nos van a demandar, para que tengamos todas las precauciones en la historia clínica. Entonces, cuando ese familiar viene y hay un documento firmado por el otro familiar responsable o por el mismo paciente, yo como médico ya no tengo responsabilidad legal ante eso. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante, esa es la importancia de la historia clínica, que todo debe escrito, que todo debe quedar claro y escrito. Es que yo supongo que como la señora es testigo de Jehová, por eso no se dejó transfundir. No, no se supone. Todo debe quedar escrito. En cuanto a la ocupación, pues simplemente saber qué tipo de trabajo estaba haciendo el paciente, a qué se ha dedicado, por qué creen ustedes también que puede ser la ocupación. Hay pacientes. Sí, de pronto en su trabajo él está expuesto a ciertos químicos que lo afectan. Claro que sí. Hay todo eso que están diciendo es cierto. En el trabajo, primero, hay enfermedades, hay accidentes que pueden estar ligados, que son accidentes laborales, que pueden estar ligados a la profesión. Por ejemplo, como el que se encarga de conectar las líneas eléctricas, el que se monta en el poste a hacer los mantenimientos de los transformadores, tiene un riesgo altísimo de recibir un choque eléctrico, de caerse o de muchos accidentes. Pero y también hay personas que no tienen accidentes, riesgo de accidentes laborales, sino que pueden tener enfermedades profesionales. Por ejemplo, el que trabaja en manualidades todo el tiempo, las costureras o las secretarias que escriben todo el día en el computador o anteriormente en máquina de escribir, pueden tener algo que se llama síndrome del túnel carpiano, que es una enfermedad donde se hace compresión del nervio a nivel de la muñeca. Entonces hay enfermedades que van ligadas a las profesiones. Las personas que trabajan en las minas, por ejemplo, en minas de carbón, o las personas que trabajan con asbesto, que ya eso también se está eliminando, porque pueden producir enfermedades tipo neumoconiosis, que son enfermedades de los pulmones por la inhalación crónica de partículas que se hallan en estos sitios, o sea, en las minas, por ejemplo, o en las fábricas donde puedan inhalar todos estos tóxicos. El asbesto, por ejemplo, produce cáncer a nivel del pulmón, entonces son varias... dígame. O el mercurio, en el caso de los mineros. Con el mercurio, claro que sí. Todas las personas que trabajan con cromo también pueden producir, ir adquiriendo enfermedades que estén relacionadas a esto. En cuanto a la seguridad social, es un requisito simplemente para saber qué es lo que la EPS le va a negar. La confiabilidad sí me indica qué tan cierto es esa información que estoy recibiendo. Si la información me la da el paciente, pues obviamente la información debe ser muy cierta, pero hay pacientes también que mienten. Si de pronto tienen un trastorno psiquiátrico, pueden estar diciendo mentiras, entonces yo me tengo que apoyar con el familiar. La confiabilidad, el señor llegó inconsciente, pero el que lo recogió es una persona que iba pasando por allí. Entonces, usted sabe eso, que si él sufre alguna enfermedad, no sé. ¿Qué le pasó? Él iba caminando y se cayó. Entonces, la confiabilidad no es buena porque no es lo mismo la persona que vive con el paciente, que sabe qué medicamentos toma, que sabe desde cuándo está enfermo. Entonces, eso me da una mejor confiabilidad. ¿Sí? Y la fecha de realización, que siempre debe estar anotada, nos indica desde hace cuánto se hizo esa historia clínica y me orienta mucho más a saber hace cuánto comenzó la enfermedad y cómo ha venido evolucionando. ¿Listo?
¿Alguna pregunta con respecto a eso? Doctora, tengo una pregunta Dígame. en cuanto al ítem de sexo. Ajá. Ahora, bueno, en la actualidad, pues hay demasiada variedad en cuanto a ese tema. Así que si yo llego a atender a una mujer trans, obviamente, y nació siendo hombre, entonces, ¿qué coloco en el sexo? La variabilidad del sexo, una cosa es que tú seas hombre y te gusten los hombres, sigue siendo hombre. Eso es O orientación es sexual, hombre, sí. es hombre, exacto. Es hombre Hay que colocar o el es sexo mujer. genético. Entonces, uno puede, exacto, uno coloca el sexo genético, pero cuando hablamos de una persona trans, estamos hablando de una persona que se ha hecho una cirugía de transformación de sexo. Ajá. Entonces, puede que al examen físico yo encuentre una persona femenina, pero resulta que era un hombre. Entonces, yo puedo colocar en el sexo, puedo colocar transgénero, porque me está diciendo, si es una persona femenina, que es un hombre. No necesito poner transgénero de femenino a masculino. Si yo pongo transgénero, yo estoy viendo, si la estoy viendo físicamente como mujer, yo sé que antes era hombre, porque mujer se vuelve mujer, sino al contrario, o sea, es el sexo contrario. Lo mismo que si estoy viendo un hombre o examinando un hombre y pongo transgénero, quiere decir que antes fue mujer. Por eso es que, o sea, ¿por qué es importante esto? Porque una persona puede hacer cáncer de útero siendo transgénero. Porque yo le puedo decir al señor, lo siento, señora Claudia, pero usted tiene cáncer de próstata. ¿Ya? Porque la próstata quedó allí. En ese caso no habría que ver el documento de identidad. Y uno se libra de pronto de algún problema. Si el documento de identidad está modificado, porque algunos los modifican, otros no los modifican. Pero si cambian de sexo con una cirugía de sexo, muchas veces ya se hace modificación. Pero hablamos de que se puede colocar en la historia clínica como transgénero para tenerlo en cuenta. Porque de pronto pueden haber enfermedades que puedan estar ligadas o que el paciente esté en otro sexo o física externamente. Entonces, sí es importante, pues ya eso hay que tenerlo muy en cuenta y se puede anotar de esa manera. ¿Ok? Listo, Entonces, doctora, jóvenes, vamos a finalizar hasta aquí para dar terminación a la clase de la primera hora para no alargarnos pues tanto y cogernos los horarios de los otros compañeros. La parte teórica, quedamos por datos de identificación, ¿cierto? Como ya adelanté con el otro grupo, no estoy seguro por dónde quedamos. Quedamos en la fecha de realización. Ok. Con eso ya culminamos todos los que son los datos de identificación del paciente. Recuerden que toda esta cantidad de datos de identificación no son si yo creo o no creo o pienso en colocar alguna cosa, sino que debo llenar todos los datos de identificación del paciente porque todo es información importante. Una vez termino los datos de identificación, paso a lo que se llama el motivo de consulta. El motivo de consulta es, como su nombre lo dice, la razón por la cual el paciente consulta al médico. Llega a la consulta de urgencias o llega a la consulta externa o saca una cita particular o lo que tenga, pero es el motivo por el cual, la razón por el cual el paciente decide llegar a la consulta del médico. Siempre debe tener un síntoma principal o una razón por la cual llega. ¿Qué es lo importante del motivo de consulta? Que debe ser conciso, con palabras, debe ser claro, conciso y corto. No debe ser extenso. Es como si fuera el título de un libro o de una película. El título de un libro o una película tiene 2 o 3 palabras, máximo 4 palabras. No tiene por qué tener tanta o una cosa larguísima. Para eso después está la historia de la enfermedad actual, que es donde nosotros vamos a plasmar ya toda la información completa. Ahora lo que nos interesa es solamente mostrar cuál es el motivo por el cual el paciente está consultando y no es necesario dar tantos detalles, sino colocar el síntoma o los síntomas principales por los cuales el paciente consulta. Una vez que se comienza la historia clínica, recuerden que anteriormente les había dicho
que debe manejarse con terminología médica. Nosotros ya no podemos hablar en la historia clínica con palabras del común, sino que ya tenemos que utilizar terminología médica. Pero en el caso del motivo de consulta, nosotros podemos utilizar las palabras textuales del paciente, o sea, las palabras tal cual como el paciente nos las refiere. Pero cuando es así, yo debo colocarlo dentro de un par de comillas. Ese par de comillas me está mostrando qué son las palabras utilizadas por el paciente. ¿Para qué? Para que no se genere la posibilidad de que el médico tergiverse la información que el paciente le ha dado y por lo tanto lo podemos colocar entre comillas. Pero si son las palabras textuales del paciente, se debe colocar entre comillas. Si yo utilizo, por ejemplo, yo le pregunto al paciente, señor, ¿usted por qué viene? Doctor, me duele la barriga. Yo puedo colocar, me duele la barriga, y lo coloco entre comillas. Y eso me está indicando que fueron las palabras utilizadas por el paciente. También puedo utilizar terminología médica en el sentido de que si no quiero colocarme la barriga, puedo colocar dolor abdominal, por ejemplo. Pero cuando yo utilizo el mismo significado, pero con otras palabras que no son las del paciente, ya no tengo por qué ponerlos entre comillas, sino que lo pongo sin comillas y coloco dolor abdominal solamente. Mire que son 2, 3, 4 palabras, pero que expliquen exactamente el motivo por el cual el paciente está consultando. Debo pedir explicaciones ante modismos. ¿Qué es un modismo? Un modismo es una palabra que puede utilizarse en un área o en una región determinada y que puede tener un significado, pero que en otra parte tiene otro significado. Por ejemplo, o que se puede interpretar de varias formas. Por ejemplo, yo tengo un paciente que me dice, es que tengo fatiga. ¿Qué es para ustedes la fatiga? Cuéntenme. Como acelerado, cansado. Cansado puede ser. Cansado. ¿Qué más? Dificultad respiratoria también. Dificultad para respirar también la pueden mencionar como fatiga. Cansancio se puede interpretar como fatiga o lo pueden describir como fatiga. Y también hay veces que las personas dicen, o algunas personas, pues yo lo he escuchado, que cuando tienen como ese vacío en el estómago, de pronto como si tuvieran mucha hambre o una sensación de vacío en el estómago, dicen, es que tengo una fatiga en el estómago. Entonces, es una sola palabra que se puede interpretar de 3 maneras diferentes. Por ejemplo, la parte puede interpretarse como una patología gastrointestinal o puede interpretarse como una patología respiratoria o puede interpretarse como una patología neuromuscular cuando hablamos de cansancio o de agotamiento. Entonces, cuando un paciente me habla sobre una palabra que yo no sé qué significa para el paciente, porque puede que yo lo interprete de una manera, pero yo tengo que saber si esa manera que la estoy interpretando es la misma con la que el paciente me lo está diciendo. Entonces, yo tengo que preguntarle al paciente, pedirle explicaciones con respecto a eso, y yo tengo que decirle, pero venga, señor Juan, ¿pero qué es para usted fatiga? ¿Qué es lo que se siente? Eso es lo que me va a determinar o a encaminar hacia cuál es el síntoma principal que tiene mi paciente. Ahora, yo lo puedo colocar como las palabras del paciente y colocarlo entre comillas. Claro que sí, puedo colocar fatiga entre comillas. Y luego cuando venga la enfermedad actual, entonces ya yo hago la descripción de qué quiere decir esa fatiga que ese paciente me está manifestando. Tengo que colocar en orden de importancia los síntomas, pero recuerde que solamente los voy a enumerar. No puedo anotar diagnósticos, no debo anotar diagnósticos. Cuando yo anoto en el motivo de consulta un diagnóstico, yo me estoy casando con ese diagnóstico, sesgando la visión que puedo tener con respecto a otras cosas. Por ejemplo, si el paciente me dice, yo tengo un infarto, doctora, tengo un infarto al corazón. Si yo coloco infarto al corazón o infarto al miocardio, yo no sé si ese paciente puede tener una pericarditis, por ejemplo. Puede tener una neumonía que también refiere dolor torácico con esa sintomatología. Puede ser que el paciente tenga una osteocondritis. Y
Entonces yo voy ahí enfocada solamente en qué es un infarto y voy a buscar solo las causas de infarto. Entonces, por eso no debo colocar diagnóstico, porque eso me puede cegar la posibilidad, cerrar la mente a cualquier otra posibilidad de diagnóstico y no es bueno, sino que tengo que ir con la capacidad de investigar qué más está pasando. No debo anotar motivos de remisión o procedimientos. Por ejemplo, motivo de consulta, paciente remitido de Lorica. No puedo colocarlo. Si el paciente lo remite porque tuvo un accidente de tránsito, un trauma de cráneo, motivo de consulta, accidente de tránsito, si en caso tal que se pueda poner entre comillas, trauma cráneoencefálico, por ejemplo, trauma de cráneo, cualquier cosa que me esté indicando cuál es el motivo por el cual el paciente se ha remitido. Anotar síntomas y signos. Si no quiero utilizar las palabras propias del paciente, yo puedo anotar síntomas y signos. Y como les dije ahorita, puede que no coloque dolor de barriga y puedo colocar dolor abdominal. Y a su vez yo puedo colocar cualquier otro tipo de síntomas que me pueda generar la información que el paciente me está dando. ¿Ya? También tengo que identificar o me sirve el motivo de consulta para saber si es un episodio agudo o es una agudización o exacerbación de una enfermedad crónica. Entonces tengo estos ejemplos. Cuando hablo de motivo de consulta, recuerden que les acabo de decir una película o un libro. El motivo de consulta es solamente el título. Y luego cuando venga el otro aspecto de la historia clínica, que es la enfermedad actual, ahí es donde yo voy a echar todo el cuento largo. Entonces ahora lo que necesito es simplemente el síntoma más importante, que es el que me va a determinar cuál es la causa por la que el paciente está consultando. Entonces, de acuerdo a eso, miremos estos ejemplos. Tengo en el número 1, tengo enfermedad pélvica inflamatoria. Perdón, cuéntenme qué ven de ese motivo de consulta. ¿Está bien o está mal? ¿Aló? ¿Se durmieron? Cuéntenme, ¿está bien o está mal ese motivo de consulta? Todas las características que acabamos de mencionar. A ver. Yo diría que está mal, doctora, porque allí está dando como un diagnóstico, ¿no? De que... Señora, está mal hecho porque es un diagnóstico. Enfermedad pélvica inflamatoria es un diagnóstico. Y además, ¿qué otro error tiene? Le faltan las Una- comillas donde dice me siento asfixiado. Estamos apenas en el 1. Tiene comillas. Si le pongo, primero no tengo que poner diagnóstico. Y segundo, si utilizo terminología médica, no tengo por qué poner comillas. Porque las comillas son para las palabras propias del paciente, solamente para las palabras del paciente. En el número 2, me siento asfixiado. ¿Está bien o está mal? Faltan las comillas. Está mal las comillas. Porque Faltarían las comillas, porque sería las palabras propias del paciente. Infarto al miocardio, Estaría Diagnóstico. dando igual que el primero, es un Estaría diagnóstico y además de ser un diagnóstico está entre comillas. El cuarto, tengo 3 días de dolor de cabeza y muy fuerte las articulaciones de los brazos y de las piernas. está muy largo. Está muy largo. ¿Qué más hay que corregirle? Está bien, lo demás puede estar bien, pero está extremadamente largo. Recuerden que debe ser corto y conciso. Entonces yo podría resumir toda esa palabra, toda esa frase tan larga solamente en tengo dolor de cabeza y en las articulaciones. Solamente con estas 4 palabras suficiente. O puedo colocar, si quiero utilizar tengo dolor de cabeza y en las articulaciones, tengo dolor en la cabeza y en las articulaciones, lo tendría que colocar entre comillas. Y si quiero utilizar terminología médica, puedo colocar cefalea y artralgia. Y no necesito escribir el resto de cosas y tampoco colocarlo entre comillas.
Recuerden, corto y conciso, con los síntomas o el síntoma principal por lo cual el paciente consulta. Luego, cuando haga la enfermedad actual, ya ahí yo voy a describir cuántos días llevo, dónde es el dolor de las articulaciones, dónde es el dolor exacto de la cabeza, o sea, muchas otras cosas que ya yo voy a empezar a identificar en la enfermedad actual. Remitido de ciénaga de oro. Ese no es un motivo de consulta. Hablan de remisión y Hablan de remisión. comillas. Y además está entre comillas. Entonces no puedo colocar remitidos ni procedimientos diagnósticos. Paciente de motivo de consulta, colecistectomía, porque viene a hacerse una cirugía de sacarle la vesícula. Eso no es un diagnóstico. ¿Por qué le van a sacar la vesícula? Porque tiene la vesícula inflamada. Entonces se llama colecistitis, que es la inflamación de la vesícula. Entonces ese es el motivo por el cual el paciente está programado para una cirugía, por ejemplo. El último, vómito y diarrea. No tiene las, tiene comillas y debe ser sin comillas. Puede ser, podría utilizarlo porque el paciente, eso es un Puede ser término algo. que puede ser utilizado por el paciente. Tengo vómito y diarrea, puedo colocarlo entre comillas o puedo o no colocarlo entre comillas porque también su terminología también puede aplicarse al técnico. Lo único errado es que le falta la tilde en la primera O del vómito, pero de resto puede manejarse con comillas o sin comillas, porque ambos términos pueden ser aceptables. Entonces, lo importante del motivo de consulta es entender que es el motivo por el cual el paciente está consultando, que debe ser un preámbulo para lo que viene, o sea, para la descripción de la enfermedad actual completa, que puede utilizar las palabras propias del paciente, aunque no sean de términos médicos, o puede utilizar los términos médicos, pero aplicado para describir solo síntomas y signos, más no diagnósticos. ¿Listo? Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Cuando yo paso del motivo de consulta, viene algo que se llama enfermedad actual. La enfermedad actual es como el cuento largo. Yo les dije, tengo una película, el motivo de consulta es el título y la enfermedad actual es la película. Quiere decir, todo, cómo comenzó, cómo transcurrió y cómo terminó. Eso es lo que yo tengo que aprender a hacer en la historia clínica. Mi motivo de consulta es el título solamente. Y la enfermedad actual, ahí sí yo voy a empezar a buscar la información de ese síntoma, desde cuándo lo tiene, qué síntomas se acompañan, todo lo que sea necesario para sacarle la mayor información a esa sintomatología que el paciente me presentó. Tiene que tener una relación con el motivo de consulta. Quiere decir que yo no puedo decir vómito y diarrea y describir la enfermedad actual, dolor de cabeza y fiebre y malestar general, y dónde quedó el vómito y la diarrea. Tengo que incluirlo porque si le pongo un título, tiene que estar incluido, tiene que tener relación con la narración completa de la enfermedad actual. La enfermedad actual yo la obtengo a través del interrogatorio. Quiere decir que yo hablo con el paciente y le pregunto con respecto a ese síntoma, cuándo comenzó, cómo se había sentido, características y todo lo relevante a ese síntoma importante que el paciente me está mostrando. Entonces yo tengo que preguntarle al paciente y dejar que el paciente hable y me eche el cuento de la enfermedad. ¿Y hace cuánto tiene usted ese dolor? Y entonces dejarlo que el paciente narre la enfermedad. No debo interrumpirlo, al menos que el paciente se pierda un poco de la conversación. Hay personas que empiezan a hablar de una cosa y terminan hablando de otra diferente. Entonces uno lo encamina y le dice, espérese un momentico, vamos a devolvernos a donde usted me dijo que tenía un dolor que le había iniciado así. Cuénteme, ¿qué más de ese dolor? O sea, no esperar que el paciente se salga de la conversación, sí tenemos que dejarlo hablar, pero que esté relacionado exactamente con lo que me está contando, lo que me va a ayudar a resolver la historia clínica. Entonces, cuando tengo un síntoma de motivo de consulta y de enfermedad, cuando voy a buscar en la enfermedad actual, no solamente tengo que enumerar el síntoma, nombrarlo o enumerar los síntomas que el paciente tuvo, sino que tengo que buscar toda la información que pueda obtener sobre ese síntoma, todas las características que tenga de ese síntoma. Yo le pregunto al paciente, ¿desde cuándo le comenzó? Necesito saber la fecha del inicio de esa sintomatología. ¿Cuánto tiempo de duración tiene?
si es un dolor, por ejemplo, ese paciente del dolor abdominal, si el dolor es persistente, si el dolor es continuo, si nunca se le quita, o si el dolor es periódico, quiere decir que se va y se viene. De pronto tiene una semana de evolución de dolor, pero el dolor le da nada más después de las comidas, un rato, 1 hora, 2 horas. Entonces tengo que saber si es periódico, quiere decir por periodos, o cuánto le dura en caso de que sea periódico. Tengo que buscar la localización. Cuando hablamos de localización es muy importante, sobre todo a nivel abdominal, identificar el sitio exacto donde tengo el dolor. Y para eso necesito conocer el cuerpo humano, y para eso necesito saber describir todas las áreas del cuerpo, para poder identificar. En el abdomen, por ejemplo, tiene la mayor importancia, porque no es lo mismo que le duela a uno el epigastrio que la fosa ilíaca derecha, por ejemplo, porque hay estructuras intraabdominales que están localizadas en diferentes puntos de la anatomía externa del abdomen, y eso me puede orientar a dar con el diagnóstico. La intensidad hace referencia a síntomas como el dolor, por ejemplo, en donde tengo que identificar si es intenso o no, en donde el paciente que llegó asfixiado, el que decía me siento asfixiado, ese paciente yo le pregunto, ¿y esa dificultad que tiene para respirar o esa asfixia es fuerte o es más o menos o es leve? El paciente describirá, tengo que identificar si es severa, si es moderado o si es leve, de acuerdo a lo que el paciente me va diciendo. No lo que yo vea, es lo que el paciente me diga. Yo ahora mismo estoy en el interrogatorio, y el interrogatorio tengo que escribir todo lo que el paciente me diga. Luego, cuando yo haga el examen físico, que es la parte final o media de la historia clínica, entonces ya yo voy a anotar allí lo que yo estoy encontrando en el paciente. Ahora, el motivo de consulta y en la enfermedad actual, yo tengo que describir lo que el paciente me diga. Entonces, llega asfixiado, pero yo no lo veo asfixiado. Entonces, yo no le voy a poner asfixia porque es que yo no lo veo asfixiado. No, tengo que ponerle asfixia como motivo de consulta y tengo que describir todo lo que el paciente me diga sobre esa asfixia. Luego ya yo cuando le examine, yo miraré si hay signos de dificultad respiratoria o no y lo anotaré en el examen físico. Pero tengo que anotar aquí en la enfermedad actual, en la primera parte de lo que es el interrogatorio, todo lo que el paciente me está diciendo, así yo no lo esté viendo en el momento. Hay personas que llegan con dolor, es que tengo mucho dolor, y llegan frescos, muertos de la risa, y a uno no se le ve que tenga dolor, pero yo tengo que poner que tiene dolor, porque ese es el motivo por el que está consultando y esa es la información que el paciente me está diciendo. Ahora, cuando yo le toque el abdomen, yo miraré si el abdomen, una vez que se lo toco, le duele o no le duele, ya yo describiré lo que yo encuentro. Y hay síntomas que me permiten anotar frecuencia y números, como cuáles, por ejemplo, como la diarrea, el vómito, por ejemplo, yo tengo que anotar qué tan frecuente es, qué frecuente es, qué frecuencia tiene, quiere decir cuántas y en qué cantidad. Por ejemplo, cuando anoto deposiciones diarreicas, tengo que anotar cuántas deposiciones diarreicas ha hecho en las últimas 24 horas, o cuántas deposiciones está desde esta mañana y consultó a esta hora. Cuadro clínico de 8 o 10 horas de evolución caracterizado por deposiciones diarreicas en número de tantas. ¿Cuántas deposiciones ha hecho en el transcurso de estas 16 horas o en el transcurso de estas 10 horas? Además, tengo que anotarle qué características tiene, si la diarrea es acuosa, si es puro líquido, si es pastosa, si es fétida, si es de alguna coloración específica, si es con sangre, si no es con sangre. Lo mismo que el vómito, cuántos vómitos, qué frecuencia, qué cantidad de vómitos ha hecho, qué características tiene el vómito, si es sangre, si es alimentario, si es bilioso, qué características tiene. Buscarle toda la información. Además del síntoma, tengo que identificar los factores agravantes o atenuantes. Por ejemplo, el paciente con asfixia. Señor, ¿y qué estaba haciendo usted cuando le dio la asfixia? No, yo estaba montando bicicleta. Llegué, nada más había hecho como 2 vueltas y enseguida me sentí que me estaba ahogando. Y se le quitó y cuando me senté, me tocó sentarme un rato, me reposé y se me quitó. Entonces yo describo la dificultad respiratoria que se aumenta o se exacerba con la actividad física y que mejora con el reposo. O
o se atenúa con el reposo. Entonces ven la importancia, porque esto ya me está encaminando a poder identificar. Es que yo no, muchas veces el paciente llega sin los síntomas con los que viene manejándose desde hace rato. Entonces tengo que tratar de saber cómo estaba antes de la llegada a la consulta. Síntomas asociados. El paciente con dolor abdominal localizado en tal sitio, con las características del dolor, asociado a deposiciones diarreicas, y describo las deposiciones diarreicas, o vómitos, o fiebre, o cualquier otro síntoma. Ahí es donde yo le voy a preguntar al paciente qué otra cosa se ha sentido, qué otra cosa ha tenido. Y los efectos sobre las actividades. Por lo menos, por ejemplo, el paciente de la asfixia, le dice, ¿usted siempre ha hecho ejercicio? Sí, doctor, yo antes caminaba 2 kilómetros todos los días, pero ya ahora camino 3 cuadras y me estoy asfixiando. Entonces ya tiene un efecto sobre las actividades normales o diarias del paciente, y eso me está diciendo que la calidad de vida de ese paciente está disminuyendo, o el trabajo que él estaba realizando antes ya no lo puede hacer, y ya está limitando, ya lo está limitando. Entonces es muy importante anotar todos esos datos. Cuando yo tengo la enfermedad actual, un síntoma tan importante como el dolor, puedo utilizar una mnemotecnia importante que se llama alicias. Ahora cuando veamos dolor en la próxima clase, que hablemos un poquito de dolor, vamos a identificar, yo les explico esto, pero la mnemotecnia, ¿para qué me sirve una mnemotecnia? Para que no se me olviden de pronto unos datos, o que no se me olvide identificar algunos aspectos importantes sobre ese tema que estoy viendo. En el caso del dolor, pues la A nos habla de atenuación, la A nos habla de antigüedad, o sea, hace cuánto, la L de localización, la I de intensidad, la C de carácter o tipo, la I de irradiación, la A sobre factores atenuantes o desencadenantes, y la S sobre síntomas importantes. Quiere decir que todas las palabras todas las letras de la palabra Alicia es algo que yo tengo que preguntarle al paciente cuando el paciente me consulta por dolor, y me va a servir para mi vida de médico, me va a servir muchísimo, porque así voy a tener una información completa. Entonces, cuando hablamos de hace cuánto comenzó el dolor, yo determino con eso si es algo agudo, si tiene cuestión de días, o si es algo crónico, si el paciente me dice que ese síntoma lo viene presentando muchos años, ya es una relación de enfermedad crónica. Además, en la enfermedad actual no solo debo enumerar, como les acabo de decir, no solo enumerar los síntomas. Paciente con dolor abdominal, diarrea y vómitos. No me sirve solo enumerarlos, me sirve sacarle todos los detalles a cada uno de esos síntomas, lo que hablamos ahorita, el dolor, sacarle las alicias, o sea, todos esos datos del dolor. Luego, los vómitos, cuántos vómitos, características, cantidad, aspecto, la diarrea, cantidad, características, aspectos, o sea, toda la información de cada uno de esos síntomas. Tengo que tener conceptos de anatomía topográfica. Quiere decir que si el paciente tiene un dolor en la espalda, en la parte baja de, como diría el paciente, doctor, es que tengo un dolor aquí en la espalda debajo de la paleta izquierda. ¿Cómo lo describe la historia clínica? Tengo que saber anatomía topográfica, tengo que identificar cómo describo de manera médico, de manera del lenguaje médico, esa localización de ese dolor que el paciente me está manifestando, porque no puedo colocar dolor en la espalda debajo de la paleta izquierda, eso no lo puedo poner. Entonces busco unos términos médicos que me van a ayudar a describir eso, colocando paciente refiere dolor agudo o dolor punzante, por ejemplo, describir el tipo de dolor localizado en región dorsal a nivel subescapular izquierdo. Allí estoy con terminología médica describiendo el mismo síntoma del dolor debajo de la paleta izquierda, pero no lo puedo plasmar así en la historia clínica, sino que tengo que empezar ya a identificarme con la terminología médica para que la historia clínica quede bien. ¿Listo? Entonces, hablamos tenemos que investigar sobre tratamientos previos y de respuesta. Quiere decir, para ese dolor usted tomó algo, no, sí, yo me tomé un Dores ayer y se le quitó un poquito, pero al rato otra vez me vino, por eso fue que me vine para urgencia. Entonces yo digo, el mismo dolor subescapular
el paciente toma una dosis de acetaminofén con mejoría parcial del dolor, pero reaparición a las pocas horas, motivo por el cual está consultando. Entonces ya yo estoy, miren cómo tengo que aprender a redactar una información para que se vea bonita en la historia clínica. Además de que sea cierta y además de que sea cierta y que utilice la terminología, debo tratar de redactar de manera adecuada que me permita que se vea armónica la historia clínica, que se vea bien, que dé gusto leerla. A veces uno lee unas historias clínicas de una manera con un enredo que nadie las entiende. Y la idea es que la historia clínica debe ser entendida por cualquier persona que tenga la necesidad de leerla. Cuando no tengo, evitar preguntas sugerentes. Recuerde que les había dicho, señor, ¿y tiene fiebre? ¿Y le ha dado dolor? ¿Y tiene tal cosa? Y le duelen las articulaciones. No estar sugiriéndole cosas porque hay pacientes que de pronto le van a decir que sí a todo. Solamente hacerle preguntas abiertas. Señor, y además del dolor, ¿qué otra cosa ha tenido? Y entonces ya él va a empezar a describir lo que tenga el paciente. Respecto a la ausencia de información, si no tengo información para la historia clínica, también tiene que quedar plasmado. Por ejemplo, si el paciente no me puede dar información, yo tengo al familiar, busco al familiar e interrogo al familiar. Cuando haga la historia clínica, yo coloco, refiere al familiar que el paciente viene con tantos días de evolución, de tal cosa, y describo mi enfermedad actual. Cuando no tengo ni información del familiar, tiene que quedar registro en la historia clínica de que no se tiene fuente de información, no hay fuente de información, el paciente ingresa solo a urgencias. Resulta que el señor iba caminando por la calle y de pronto se desplomó, hizo un colapso y quedó inconsciente. Y lo recogió fue la patrulla que iba pasando y lo llevaron a la urgencia. Entonces el paciente fue, viene con cuadro clínico, paciente que es traído por patrullero de la policía, viene con historia de pérdida súbita del conocimiento, evidenciado por peatones en plena vía pública, evidenciado por peatones, no hay información referente a la enfermedad del paciente. Entonces ya queda allí registrado que no hay una información clara con respecto por lo menos hasta que llegue el familiar. Cuando llegue el familiar yo tengo que hacer una nueva nota en la historia clínica tomando todos los datos que ya sean claros. Entonces aquí tenemos un listado de preguntas que yo tengo que hacerle al paciente o que yo tengo que tener en cuenta para hacerlas al paciente. Por ejemplo, ¿hace cuánto le comenzó la enfermedad? ¿Cuál es el síntoma principal? ¿Cuál otros síntomas ha tenido? ¿Cómo ha evolucionado la enfermedad desde el inicio? Si ya le habían hecho diagnóstico previo de eso, ¿qué tratamientos ha recibido? Toda una cantidad de preguntas importantes que me van a ayudar a nutrir la historia clínica y la enfermedad actual. Entonces, miren, aquí tenemos un ejemplo de lo que es una enfermedad actual. Ya vimos ejemplos de exámenes de motivos de consulta y este es un ejemplo de la enfermedad actual. Mira que tengo paciente que ingresa por cuadro clínico de 3 días de evolución caracterizado por dolor abdominal tipo cólico localizado en fosa ilíaca izquierda con intensidad de 6/10. No se preocupen por esta escala de intensidad. Cuando veamos dolor la próxima semana ya la vamos a identificar un poco mejor. Localizado en fosa ilíaca izquierda con una intensidad de 6/10, el cual se irradia a hipogastrio y miembro inferior izquierdo. Se acentúa con las comidas o al caminar, asociado además a sensación de hielo epigástrica y reflujo frecuente. Refiere a haber ingerido antiespasmódicos tipo iosina o iosina, recetado por médico particular, mostrando leve mejoría, pero se acentúa el cuadro en las últimas 6 horas, acompañado de vómitos, el número de 3, de escasa cantidad de contenido alimentario, motivo por el cual consulto. Si ven que es largo, que es extenso, pero es conciso. No tengo que poner ninguna otra cosa, sino lo importante de esa historia. Esto se me pueden convertir en 3 hojas si yo me marque y empiezo a tirar lapicero y a escribir una gran cantidad de cosas. No es la idea, sino que sea completo, pero que sea claro y conciso. Lo mayor resumido posible, pero que tenga toda la información sin obviar ningún dato importante.
¿Cuál sería entonces el motivo de consulta de esta enfermedad actual? Los escucho. Dolor abdominal. Dolor abdominal. Y puedo colocar dolor abdominal sin comillas. O puedo colocar dolor abdominal entre comillas si es lo que el paciente me dice, porque yo le puedo preguntar al paciente, cuénteme, ¿y qué tiene usted? Él me puede decir dolor abdominal. Entonces lo puedo colocar entre comillas o sin comillas. Ese sería un motivo de consulta para toda esta historia larga que tengo aquí en el momento. Entonces, ese es el ejercicio. Dígame. Solo dolor abdominal, no puede poner acompañado de vómito, no. Puedo colocar dolor abdominal y vómitos. Acompañado de dolor abdominal y vómitos, que sea resumido. Listo. Que sea lo más resumido posible. Pero claro que sí, que son los dos síntomas importantes. No es necesario. No es necesario colocar el tipo de dolor, porque yo lo voy a describir en la historia clínica. Cuando paciente me consulta por dolor abdominal, lo importante es que es un dolor abdominal. El tipo y la localización y todo hacen parte de las características del dolor, y eso yo debo describirlo en la enfermedad actual y no describirlo en el motivo de consulta. ¿Sí? Para que el motivo de consulta no se me haga extenso. ¿Sí está claro? Sí. Sí, doctor. Ok, Sí, perfecto. doctor. Entonces, una vez que tenemos el dolor abdominal, vamos a pasar a los antecedentes dolor abdominal. Una vez que tenemos la enfermedad actual, disculpe, vamos a pasar a los antecedentes personales. Recuerden que esto hace parte también del interrogatorio. Con los antecedentes personales, yo tengo la obligación de investigar en qué condiciones clínicas está mi paciente antes de que comenzara esta enfermedad. Entonces yo tengo que empezar a averiguar si mi paciente tiene enfermedades previas, si mi paciente tiene, qué características clínicas, físicas tiene mi paciente previamente para yo saber en cuanto a los riesgos de esta enfermedad que tiene ahora, qué información me puede dar esas patologías previas. Entonces, dentro de los antecedentes personales, nosotros vamos a tener que investigar sobre enfermedades en los antecedentes patológicos, cirugías previas, traumatismos, toda la información que yo pueda obtener para saber qué características clínicas o qué estado clínico tiene mi paciente antes de llegar a la consulta. Entonces, el primer punto de los antecedentes personales es antecedentes patológicos. Quiere decir, ¿qué enfermedades ha tenido mi paciente previamente que puedan ser relevantes en esta enfermedad que tiene ahora? O de qué enfermedades crónicas sufre mi paciente para saber si es un paciente con enfermedades crónicas o no. O sea, si tiene ya un organismo enfermo o es un organismo sano. Entonces, los patológicos, yo empiezo a preguntar, ¿qué enfermedades importantes tuvo mi paciente durante la infancia? Que sean relevantes. No necesito de pronto especificar en qué año fue, pero por ejemplo pero tengo un paciente joven que llega con dificultad respiratoria, por ejemplo, y signos de falla cardíaca. Un paciente joven que no tendría por qué tener una patología cardíaca. Y sí me interesa saber si durante la infancia el paciente tuvo de pronto algún proceso infeccioso o tuvo, por ejemplo, fiebre reumática, por ejemplo. Y la fiebre reumática puede producir en pacientes de manera crónica, va a producir una valvulopatía, una insuficiencia, especialmente insuficiencia mitral. Entonces yo puedo tener un paciente de pronto joven con un funcionamiento valvular de una insuficiencia mitral, y lo primero que tengo que descartar es que no haya tenido antecedentes de enfermedad de infancia. Pregunto sobre el esquema de vacunación, si es completo. Realmente es mucho más importante en niños. En adultos, bueno, depende de algunas patologías, pero es más importante en niños, pero solamente evaluar si el esquema de vacunación fue completo. Tengo que preguntar sobre enfermedades crónicas. Las más importantes son diabetes, hipertensión. Si tengo un paciente joven, yo digo, no, este no tiene pinta de tener ni diabetes ni hipertensión. Entonces, cuando están ancianos, preguntar si tiene diabetes e hipertensión. Pues no, yo tengo que preguntarle a todos los pacientes si no sufren de ninguna enfermedad, sean jóvenes o sean viejitos, o estén en la edad media. Tengo que preguntarle, ¿y usted no sufre de ninguna enfermedad?
azúcar y la presión alta o cualquier otra cosa. Miren que eso es importante porque hay muchas personas que no quieren concientizarse que son enfermos. Entonces dicen, es que el azúcar mía es emotiva. Es que la presión mía es emotiva. Pero tómame, no, pero entonces usted no sufre, o sea, se le sube de vez en cuando. No, yo me tomo mi pastilla todos los días. Entonces no es emotiva. Si el paciente ya tiene un medicamento instaurado, es una enfermedad crónica, pero muchas personas no quieren aceptarla porque entonces creen que se van a poner peor. Entonces no se toman los medicamentos adecuadamente. Señor, le pregunto, señor, ¿y usted sufre de la presión? No, nada. Cuando llega el momento de preguntarle si toma algún medicamento en casa, entonces empieza a mencionarme los enalapril, la lodipino, la metformina o la insulina. Entonces, sí sufren de una enfermedad. Nuestra obligación como médicos es educar al paciente. Educar al paciente. Nosotros tenemos la obligación, cuando el paciente nos diga, es que no, yo no sufro de nada, pero yo me tomo la pastillita de la presión todos los días para que, pero ella se me mantiene bien. Se mantiene bien porque se toma la pastilla de la presión. Si se la quita, se le sube. Porque si uno tiene la presión normal y se toma una pastilla de la presión se baja. Entonces, sí es hipertenso. Entonces, nuestra obligación como médicos es educar a los pacientes que si no quieren aceptar, mire, si usted no acepta su enfermedad, no se va a cuidar. Y si usted no se cuida, va a estar enfermo todo el tiempo. Entonces, aprender a convivir con la enfermedad significa aceptarla para poder saber que dependo de un medicamento para mantener la controlada y evitar que la enfermedad traiga mayores complicaciones a mi organismo. Debo al paciente si sufre enfermedades crónicas. Puedo preguntar directamente sobre diabetes e hipertensión, que son las dos enfermedades más comunes, sobre todo en pacientes adultos, pero también tengo que investigar otras cosas, si hay alteraciones, si el paciente sufre algún otro tipo de enfermedad autoinmune, por ejemplo, VIH, por ejemplo, un lupus eritematoso, artritis reumatoidea, cualquier tipo de enfermedad que pueda comprometer su sistema inmunológico, porque esto obviamente me va a decir que es un paciente que tiene un alto riesgo de complicarse con respecto a infecciones. Entonces sí es importante tenerlo en cuenta. Cuando tengo al paciente también le puedo preguntar si ha tenido, por ejemplo, tuberculosis. Muchas veces la tuberculosis produce en los pacientes un daño de los pulmones en donde se causa una fibrosis y se pierde la elasticidad. Estos pacientes vienen entonces con dificultad respiratoria crónicas todo el tiempo. Entonces, siempre debo preguntarle al paciente sobre enfermedades crónicas, enfermedades venéreas, neumonías, paludismo, parasitosis, cualquier tipo de enfermedad. Hay que investigar y anotarlas. Tengo que anotar ¿hace cuánto sufre de la presión? ¿Hace cuánto sufre de diabetes en caso de que sea positivo? Si el paciente no tiene ninguna enfermedad, si el paciente no me dice que no tiene ningún tipo de, no, yo no sufro de nada, no tomo ningún medicamento en casa, no, doctora, yo no tomo nada, entonces yo puedo colocar, niega enfermedades crónicas o niega diabetes e hipertensión, como les digo que son las dos más comunes, pero tengo que anotarlo porque si no anoto que el paciente niega tener algún tipo de enfermedad, es como si no lo hubiera preguntado. Ahí estoy anotando. No, es que si no lo escribí, pues porque debe ser que no. Se supone que es negativo. No, no se supone nada en la historia clínica. Lo que está escrito es lo que vale. ¿Okay? Pasamos a los antecedentes quirúrgicos. Tengo que preguntar si el paciente ha sido sometido a cirugía. Señor, ¿y a usted lo han operado alguna vez? ¿De qué lo han operado? ¿Hace cuánto lo operaron? Y si tuvo alguna complicación o no. A mí no me interesa si la cirugía fue en la clínica IMAT o en Fundación Amigos de la Salud. Eso no me interesa. Sí me interesa saber cuándo lo operaron, hace cuánto, le hicieron apendicectomía hace 20 años. Perfecto, está muy bien, hasta allí. ¿Alguna complicación? Hizo una peritonitis y estuvo hospitalizado una semana. Apendicitis, en los patológicos, apendicitis con peritonitis hace tantos años. Y en los quirúrgicos, apendicectomía. Tengo que saber cómo se llama cada procedimiento quirúrgico que tiene el paciente. No es que el familiar no les va a decir el nombre médico.
Señor, ¿y usted lo han operado de alguna cosa? Sí, doctora, a mí me sacaron la matriz. Yo no puedo poner extracción de la matriz. Tengo que poner histerectomía, que es el término médico para la resección del útero. Si me sacaron la vesícula, extracción de la vesícula, no, eso se llama colecistectomía. Si al paciente le sacaron el apéndice, apendicectomía. Lo operaron de una fractura, osteosíntesis de húmero, o de radio, o de cúbito, o de lo que le hayan hecho. Tengo que buscar el nombre médico del procedimiento quirúrgico que le hicieron al paciente, porque recuerden que lo único que puedo escribir con terminología del paciente es el motivo de consulta. Todo lo demás tiene que ser con terminología médica. ¿Ok? En los exámenes, en antecedentes quirúrgicos, tengo que colocar entonces de qué lo operaron, hace cuánto lo operaron y si hubo o no alguna complicación. En los antecedentes traumáticos, traumas de importancia, de pronto ha tenido un trauma craneoencefálico por un accidente que requirió cirugía o no, una fractura, el hueso quedó deforme o lo operaron. Eso me interesa anotarlo. El tipo de que tuvo y hace cuánto fue. Antecedentes hospitalarios. Tengo que preguntar si el paciente ha estado hospitalizado anteriormente. Señor, ¿y usted lo han hospitalizado alguna vez? Doctora, un pocotón de veces. Que yo voy a la urgencia cada rato. Ir a la urgencia no significa hospitalización. Hospitalización es cuando uno pasa más de 48 horas en estancia hospitalaria. Antes de 48 horas la observación. De pronto yo fui un día y me dieron de alta al día siguiente. No, me tuvieron en observación, pero eso no significa hospitalización. Hospitalización es cuando ya se queda con un tratamiento interno dentro de la institución de salud con un seguimiento de un médico y seguimiento de un tratamiento específico. Entonces, tengo que preguntar, si lo han hospitalizado antes, ¿cuál es la razón por la cual lo hospitalizaron? Y hace ¿cómo lo hospitalizaron? No hace como un año. ¿Y de qué lo hospitalizaron? No, a mí me dio una infección pulmonar. Entonces, hospitalizado hace un año por neumonía. ¿Cuántos días lo hospitalizado? Una semana, durante una semana. ¿Por qué es importante esto? Porque si mi paciente estuvo hospitalizado hace 15 días por neumonía, por ejemplo, y ahora volvió a consultar otra vez con fiebre, con dificultad respiratoria, lo más probable es que sea una complicación o una agudización de esa neumonía que apenas acaba de salir. Pero si esa neumonía fue hace 2 años, eso no va a ser una agudización, puede ser un proceso infeccioso nuevo. Entonces es importante de identificar esta parte. Luego paso a los antecedentes ginecostétricos, obviamente, pero tengo que empezar a identificar o empezar a anotar y hacer las preguntas que necesito. Esto lo van a ver mucho más cuando vean ginecología el próximo semestre o el semestre más arriba, cuando vean gineco, la importancia sobre todos estos datos, pero en el motivo de consulta, en los antecedentes personales debo tener esta información. Entonces le pregunto a la paciente, ¿cuándo fue su primera regla? Menarca, que es el primer ciclo menstrual. No se va a acordar la fecha, pero por lo menos sí tiene que saber a los cuántos años. No, fue a los 12 años, fue a los 11, fue a los 14, fue a los 10. La edad es lo importante para la menarca. Desarrollo sexual, si tuvo un desarrollo sexual normal, quiere decir el desarrollo de los senos, el cambio en el cuerpo de la mujer, el crecimiento del vello púbico, si eso se desarrolló de manera adecuada. Ritmo menstrual, me está hablando sobre los ciclos menstruales, entonces yo tengo que preguntarle que si cada cuánto le viene la menstruación y cuántos días le dura, si el sangrado es abundante o no. Entonces me dice, a mí me viene puntualito todos los meses, entonces yo pongo ciclos cada 30 días, ¿cuántos días le dura? Me dura 5 días, de 5 días de duración de sangrado normal, porque puede que el sangrado sea muy escaso o el sangrado sea muy abundante, entonces tengo que identificarlo. Cuando hablo de ritmo menstrual, tengo que identificar el ritmo, la cantidad y la duración. La fecha de la última regla. ¿Cuándo fue su última menstruación? Si la paciente no se acuerda, hay que tratar de orientarla para más o menos saber. No, que es que hace 3 meses que no me viene. La última, hace 3 meses. Ya yo sé que fue hace 3 meses. Yo sé cuándo, 3 meses a partir de dónde. 3 meses a partir de donde diga fecha de realización de la historia clínica, que lo vimos en los datos de identificación. Entonces, tengo que anotar el tiempo o la fecha de la última regla.
número de gestaciones o números de partos. Muchas mujeres no califican los abortos como embarazo, porque como fueron pérdidas y no se llevó a cabo el embarazo completo, entonces muchas veces no lo meten, y no es así. Un aborto es un embarazo. Entonces, la paciente, ¿cuántos hijos tiene usted? Yo tengo 2 hijos en la casa. ¿Y ha tenido abortos? Sí, he tenido 2. Entonces, tiene 4 gestaciones, 2 partos y 2 abortos. Y de esos partos tengo que identificar si los partos fueron vaginales o fueron por cesárea. Cuando hablamos de parto, nos referimos más al parto vaginal. Entonces sería la paciente, el primero fue normal, pero el segundo le hicieron cesárea. Entonces serían 4 gestaciones, un parto, una cesárea, 2 abortos. Así es como se tiene que describir. La fecha del último parto, ¿hace cuánto fue? El inicio de la vida sexual, no nos interesa datos ni detalles con respecto a eso, sino la edad en la que inició su vida sexual, a los 15, a los 14, a los 22, a los 30, a los 10, a los 12, a la hora a la fecha que sea. Tengo que colocar la edad del inicio de la vida sexual. Y la menopausia, si la paciente ya es de edad avanzada, preguntarle a qué edad fue la menopausia. Entonces me va a decir si fue a los 45, si fue a los 50 o si fue anteriormente. ¿Listo? También puedo preguntar métodos anticonceptivos. Los métodos anticonceptivos tengo que identificar de qué tipo son. Pueden ser de barrera, por ejemplo, como el preservativo, o pueden ser hormonales. Los hormonales son orales, inyectados, la colocación del dispositivo intradérmico también es hormonal. El DIU o dispositivo intrauterino es un método de barrera. Entonces tengo que identificar cuál es el tipo de anticonceptivo y cómo lo hago. Cuando me preguntan sobre la historia clínica, doctora, pero es que todo eso que usted nos está diciendo, eso cómo lo escribimos en la historia clínica. Es como si yo les estuviera dando las preguntas que ustedes tienen que llenar en la historia. Yo pongo un título arriba que diga historia clínica, nombre, fulano de tal, edad y todos los datos de identificación los voy llenando. Ese sería el 1, que serían los datos de identificación. 2, motivo de consulta, tal motivo de consulta. 3, enfermedad actual, refiere el paciente y escribo toda la enfermedad actual. 4, antecedentes personales. Primero, patológicos. Patológicos. Niega enfermedad o hipertensión arterial desde hace 10 años, diabetes mellitus desde hace 5 años. Niega tuberculosis o enfermedades autoinmunes, por ejemplo. Quirúrgicos. Colecistectomía hace 15 años, sin complicaciones. Traumáticos, niega traumatismos o no refiere traumatismos. Hospitalarios, hospitalización para el procedimiento de colecistectomía, solamente hace 15 años. Ginecostétricos, menarca a los 12 años. Desarrollo sexual normal, ritmo menstrual, ciclos de 30 días por duración, de 5 días de duración con sangrado escaso. Fecha de última menstruación, tal fecha. Gestaciones, 5 partos, 2 cesáreas, 2 partos y así. Ir llenando cada uno de los datos de todo esto que estamos viendo, cada una de las preguntas, simplemente irlas llenando. Eso es como si estuviéramos haciendo una encuesta. ¿Ok? Cuando hablamos de los antecedentes personales, seguimos antecedentes farmacológicos. Quiere decir, ¿qué medicación habitual usa el paciente? Si el paciente se tomó un acetaminofén ayer porque tenía dolor de cabeza y por ese motivo consulta porque todavía tiene dolor de cabeza, eso no es una medicación habitual. Pero si el paciente toma acetaminofén todos los días desde hace 5 años, ya es una medicación habitual. Hay personas que están acostumbradas a tomarse un Dole 2 veces al día porque así, para que no me dé dolor. Entonces, eso puede traer, ese uso crónico de esos medicamentos puede traer alguna patología que podemos tener en cuenta. Entonces, en los farmacológicos hablo sobre qué medicación usa el paciente. Si mi paciente es hipertenso, tiene que tener un medicamento para la presión. ¿Cómo le pregunto yo al paciente? Le digo, usted no toma ningún medicamento en casa. El paciente va a decir sí o no. Muchas veces con eso identificamos enfermedades. Ya yo le he preguntado, ¿usted
sufre de ninguna enfermedad. No, yo no sufro de nada. Y no toma ningún medicamento, y cuando le preguntamos, ¿usted toma algún medicamento en la casa? Entonces dicen, ah, sí, yo me tomo un losartán y un asa, o Asawin, o aspirina. Entonces sí es hipertenso. Entonces sí tenemos que anotar en los patológicos, aunque él me haya dicho que no, tengo que ponerle que sí, que es hipertenso. ¿Por qué? Porque está tomando un medicamento para la presión. No es necesario colocar en los farmacológicos el medicamento y para qué lo necesita. Muchas veces es obvio, a menos que sea un medicamento que no se tenga claro para cuál es el uso. Por ejemplo, losartán, entonces yo coloco los farmacológicos, losartán, tengo que anotar el medicamento, la dosis y la frecuencia. Quiere decir, losartán 50 miligramos cada 12 horas o 2 veces al día, 50 miligramos 2 veces al día. ¿Listo? Entonces, no solamente anotar el losartán y no más, sino la cantidad, la concentración del medicamento y la frecuencia con la que la tomo. Entonces, cuando el paciente me pregunta, tengo que anotar esos datos importantes. Si el paciente me dice que no, se tomó un Dolex nada más ayer, entonces no tengo necesidad de anotar eso porque pues no hace parte de la historia clínica del paciente, no hace parte de un medicamento habitual, por lo tanto no va a ser necesario colocar. ¿Ok? Transfusionales. Si el paciente alguna vez ha recibido alguna transfusión sanguínea, tengo que anotar hace cuánto y cuál fue el motivo de la transfusión. Entonces resulta que fue cuando lo operaron hace 15 años. Entonces, transfusión de 2 unidades de sangre hace 15 años en el complicación postquirúrgico de colecistectomía. Ahora, allá tienen que aparecer las complicaciones también, sangrado o shock secundario o hemorragia posterior, se puede colocar. Tóxicos. Tengo que preguntarle al paciente si está expuesto a algún tóxico. ¿Qué es un tóxico? Cualquier sustancia que haga daño al organismo. Eso es un tóxico. Entonces, cuando hablo de tóxicos, no solamente estoy refiriéndome a si el paciente se intoxicó o no. Entonces, colocan en la historia clínica antecedentes personales en tóxicos. El paciente nunca se ha intoxicado. No es solamente si se intoxicó o no. ¿Qué sustancias pueden ser tóxicas para el organismo? El cigarrillo, por ejemplo, las drogas psicoactivas. ¿Listo? Sí, el alcohol de manera frecuente. Entonces yo tengo que estar en tóxicos si el paciente es fumador. Y si el paciente es fumador, yo tengo que anotar qué fuma y con qué frecuencia fuma. No es lo mismo fumar cigarrillo que fumar tabaco. No es lo mismo fumar cigarrillo que fumar marihuana. No es lo mismo fumarse un cigarrillo que consumir drogas, ¿ya? Cocaína o éxtasis o cualquier otro tipo de droga. Tengo que anotar. A veces es muy importante preguntar eso, porque esto se convierte en un tabú. La gente no quiere decir que consume sustancias porque entonces creen que ya lo van a juzgar, pero es importante preguntar. Es importante preguntar. Si el paciente lo niega, pues entonces hay que creerle al paciente, pero debemos hacer la investigación. Entonces, si mi paciente me dice que es fumador, si el paciente me dice que es fumador, yo tengo que anotar qué toma el paciente, qué fuma el paciente. Fuma una caja de cigarrillos desde hace 15 años, media cajeta de cigarrillos desde hace 10 años. Entonces, fuma 2 cigarrillos al día desde hace 15 años. O sea, ¿hace cuánto? ¿Qué fuma y desde hace cuánto fuma? No es lo mismo el que lleva 20 años fumando al que solamente tiene un año o 3 meses de estar fumando. Diga. Y si indirectamente, por ejemplo, comparte, digamos que cuarto con una persona que fuma o... Entonces, fumador pasivo. Yo tengo que anotar, si es la señora, ella no fuma, pero el marido sí fuma y es una chimenea todo el día, fumador pasivo, entre paréntesis, esposo fumador pesado, lo puedo colocar, porque ella está recibiendo, inhalando los mismos humos y puede que la señora sí desarrolle una enfermedad pulmonar y el otro, la persona que fuma no, porque no a todos los que fuman les da cáncer, ni a todos los que fuman sufren de los pulmones. Hay gente que sí y hay otros que no, pero sí se coloca como fumador pasivo. Alcoholismo. Cuando nos referimos al alcoholismo, también tenemos que hablar sobre qué cantidad
alcohol consume. Entonces uno le pregunta al paciente, ¿usted toma? No, de vez en cuando. Y ese de vez en cuando significa todos los fines de semana, desde el jueves hasta el domingo. Ahora la cuarentena los tiene frenados, pero después otra vez se van a desordenar. Entonces tengo que preguntar qué toma y con qué frecuencia lo hace. Consumidor de alcohol social, quiere decir cada 15 días o una vez al mes cuando va a una fiesta, desde hace 20 años. Consumo de alcohol frecuente cuando es todos los fines de semana, ¿ya? O cuando es todos los días. Y siempre tengo que tener ese dato importante. Entonces, miren que de cualquiera de estos que hablemos, vamos a hablar sobre frecuencia, tiempo, cantidad y el tipo de tóxico que consume. Claro que si el paciente tuvo una intoxicación en algún momento por alguna otra cosa, pues también la puedo agregar allí. Antecedentes alérgicos. Esta parte de antecedentes alérgicos aquí puedo anotar. Lo más importante es la hipersensibilidad o las alergias a los fármacos. Es supremamente importante. Porque resulta que si el paciente me llega con un dolor y es alérgico a los AINES, yo le voy a colocar un AINES, se me puede morir el paciente. Entonces puede hacer una reacción, un shock anafiláctico o una reacción alérgica severa y se me puede morir. Entonces es importante preguntarle, ¿y usted no es alérgico a ningún medicamento? No, ninguno. ¿Usted qué toma cuando tiene dolor? No, dolores apenas, pero no toma más nada. No, nunca no he tomado más nada. Entonces tengo que tener la precaución de si le voy a colocar un AINES. ¿Cuál es un AINES? Ibuprofeno, dipirona, naproxeno, todos esos hacen parte de los AINES, porque pueden generar en el paciente una reacción alérgica. También puedo anotar alergias a comidas, por ejemplo, hay personas que son alérgicas a las nueces, o sea, al maní o a las almendras, también se puede anotar allí, o algún tipo de alimento, a los mariscos, por ejemplo, también puede anotarse dentro de las alergias. ¿Sí? Uso del tiempo libre. Quiere decir qué tipo de actividad hace mi paciente durante su tiempo libre. ¿Que practica algún deporte? ¿Con qué frecuencia la practica? ¿Con qué tipo de deporte practica? Entonces le pregunto al señor Pipón que vaya a la consulta y entonces le digo, ¿y usted hace ejercicio? Sí, doctora, claro, todas las semanas. Yo juego fútbol toda la semana. Pero resulta que la jugada de fútbol es media hora. De esa media hora, 25 minutos son tomando cerveza y los otros 5 son los que juega, porque ya la barriga no da para más. Entonces, no es una actividad adecuada, no es una actividad física adecuada. Pero si una persona tiene el hábito o habitualmente sí practica un deporte, hay que anotarlo. Pero el paciente que va a fútbol una vez a la semana y lo hace como para escaparse de la mujer, para irse a tomar cerveza, pues ese paciente también tengo que anotar práctica deportiva de fútbol una vez a la semana, poca actividad física o algo así, que me indique que no es suficiente lo que está haciendo. Si el paciente no practica ningún tipo de deporte, entonces es un paciente sedentario. Y recuerden que el sedentarismo trae otras complicaciones también. Y los antecedentes psicosociales. En los antecedentes psicosociales yo hablo sobre las condiciones del paciente. ¿Qué tipo de relación? ¿Tiene buenas relaciones interpersonales con su familia? ¿Tiene buenas relaciones interpersonales en el ambiente, en su trabajo? ¿Tiene qué condiciones económicas tiene? ¿Tiene problemas de su vivienda está bien distribuida con respecto a si tiene todos los servicios? Porque todo eso puede generar, por ejemplo, alteraciones en la salubridad, puede generar alteraciones de estrés en el paciente. Tengo que anotar si las relaciones sociales, cómo son las relaciones familiares o sociales del paciente. Si es un paciente que está aislado, que está solo, que no se relaciona con nadie, puede estar hablando de un estado depresivo, por ejemplo, o cualquier otra cosa. Entonces, es importante tener en cuenta eso para poder ir llenando toda esta información. Yo creo, jóvenes, que dejamos, dígame. Si el paciente sufre de depresión o ansiedad, ¿se coloca tanto en los sociales como en los farmacológicos lo que esté tomando, o eso va en los antecedentes personales? No. Si mi paciente ya tiene un tratamiento para la ansiedad, tiene una enfermedad psiquiátrica, ya tiene establecido, tiene un medicamento, si ya un médico lo vio y ya le mandó
tomando un tratamiento antidepresivo o cualquier otra cosa, tiene una enfermedad, quiere decir que debe ir en los patólogos. Estado depresivo menor, estado depresivo mayor, o crisis de ansiedad, o esquizofrenia, o cualquier otra cosa que el paciente tenga. Y en los farmacológicos yo voy a anotar la medicación que mi paciente está recibiendo. Si mi paciente no tiene un diagnóstico claro de enfermedad, sino que pronto tiene crisis de estrés o crisis de ansiedad, yo lo puedo anotar dentro de los psicosociales. Paciente refiere condiciones, relaciones familiares que le generan crisis de ansiedad, por ejemplo. No está diagnosticada, pero ya me está quedando la historia clínica en los psicosociales, que o no es familiares, sino laborales. Por ejemplo, la señora está bien en su casa, pero en el trabajo tiene mucha presión, mucho estrés, la insultan, entonces maneja crisis de ansiedad por alta carga laboral o por malas relaciones laborales o cualquier cosa, pero no está recibiendo ningún tratamiento para eso, no está catalogado como una patología como tal, pero sí debe estar anotado porque puede generarse más adelante un trastorno depresivo o un trastorno de ansiedad. ¿Listo? Jóvenes, vamos a dejar hasta allí. Gracias. Adelantamos hasta los antecedentes. A partir de en la próxima semana, pues vamos a